Hare Krishna, buenos días a todos. Eh, para los que no, quizás van a ver nunca han visto estos videos o conocen del Señor Krishna y la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, el Sangha, o sea, la relación espiritual religiosa de Krishna. Eh, Esta orden trasplantando el movimiento del Señor Chaitanya, siendo una orden, una rama, la más importante rama, de hecho, y más conocida y exitosa en trasplantar el movimiento, la doctrina de Krishna a través de la escuela del Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien es tanto en las escrituras védicas como por los grandes santos de la escuela de Bengala de Gaudiya Vaishnava se les llama. Están clasificados eh, tanto, eh, tanto culturalmente por la misma cultura de la India, Bengal, como por los expertos tanto en historia como en ciencias de religión. Y fundado aquí en nuestra sociedad, aquí esta rama fue fundada por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, el fundador Acharya, aquí está una pintura de él, se oye cantando en el trasfondo, y es popularmente conocido como Movimiento Hare Krishna. Entonces, la clase de hoy vamos a tratar un tema muy, como siempre, muy interesante. Vamos a sacar algunas pajitas que teníamos aquí. Compartiremos pantalla. El tema que vamos a tratar ahora es conforme a lo que dice las escrituras Vaishnavas. Lo voy a leer yo sobre la postura del movimiento de conciencia de Krishna ante otras religiones, otras doctrinas religiosas, sociedades religiosas. Y empezamos por decir que en el movimiento de conciencia de Krishna, voy a bajar tantito aquí, ahí va, muy bien. Estoy buscando otra paginita que no la encuentro, pero ya la voy a buscar aquí. Vamos a abrir aquí, que estaba abierta, pero no sé dónde quedó. Aquí está. Muy bien. Ya se ve, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, para empezar, para la gente para tanto, esta clase tiene el objetivo de informar y educar a los devotos, nuestra aptitud. Eh, una cosa que ha desencantado mucho a la gente culta, a la gente que está preparada, que tiene profesionista preparada con estudios académicos, es la actitud fanática, intolerante, agresiva de los religiosos con otras sociedades religiosas. Y la historia se ha marcado por eso. De hecho, es una de las grandes críticas que ha habido en sí a las acciones religiosas. Claro, los materialistas, los ateos, les gusta mucho juntar religión. O sea, religión significa la definición, digamos, tanto de ontológica como epistemológica, como antropológica, y también teológica, viene de la palabra religare, que significa reconectar, volver a reunir, ¿sí? El alma con Dios, a los almas de los seres humanos con Dios, su alma especialmente. Y tiene como objetivo como venerar y adorar al Señor Supremo, a Dios. Y esto se manifiesta a través de diferentes liturgias, ritos y todo lo que son, hay varios tipos de religiones. Ahora también hay lo que se llaman religiones con el avance de la secularidad y el estudio más científico de la religión. eh, Se descubre
que hay también religiones que no necesariamente reconocen a un Dios, pero le dan aspectos religiosos a la figura que fundó esa religión, o que hablan de espíritus y toman, digamos, cosas de las religiones que surgieron. Un ejemplo son los Jains en India, los Jainas o Jains, que ellos toman toda la cosmovisión, casi toda la cosmovisión, la filosofía como karma, las tres modalidades, los gunas, a rituales y todo, pero no creen en un ser supremo, a controlador, creador, pero sí creen en la reencarnación, o sea, la escatología, que es la vida después de la vida, un poco la soteriología de la doctrina védica o hindú, se llama popularmente hinduismo, karma, reencarnación, todo eso lo creen, pero no creen en el ser supremo y dan argumentos que también lo dieron los ateístas o ateos en el occidente, ¿no? Como que el universo eterno y cosas así, ¿no? Para, digamos, no reconocer al Señor Supremo. Pero ellos adoran a Mahavira, el fundador de esa doctrina que busca la no violencia, la rectitud, las buenas obras, solamente la pura virtud en sí. Lo adoran como un dios, incluso adoran a los santos como eso, le llaman arhat, los adorables, los bhagavatas arhats. Talaka Purucha, las grandes personalidades, y por ejemplo, es interesante que su doctrina esté antes que Krishna. Bueno, digamos que el rey que la desarrolló después, sí son posteriores a Krishna, porque en el Bhagavatam se predice que iba a surgir esa religión como una profecía. Pero son contemporáneos de Krishna. Neminat se llama uno de sus santos que fue contemporáneo de Krishna, y en sus textos que fueron transmitidos de hace muchos años, transmitidos y ¿verdad? Esos son muy anteriores a Krishna. Neminat fue contemporáneo de Krishna y incluso hicieron unas obras que se llama el Ramayana Yaina, el Yaina Harivansa Purana y el Yaina Mahabharata. O sea, y en varios de sus textos hablan de Krishna, lo hablan diciendo que en su Sala Purusha Charita, o sea, la vida, Charita indica el carácter, la vida de grandes, hay 36 arhat muy famosos en su línea, empezando por Rishabhadev. Ellos se apropiaron del señor Rishabhadev, que fue un gran rey, el padre del rey Bharata, que también era un avatar del Señor Supremo. Viene del Bhagavatam, que es la máxima autoridad, ¿verdad? Y reconocido por todos los acharyas, esa lista donde está Rishabhadev. Era un Vishnu Tata, una encarnación del Señor Krishna, anterior del Señor Vishnu. Y él lo tomaron como su patrón, se apropiaron de él, y ahí sacaron, y eso estaba predicho en el Bhagavatam, en el quinto canto está predicho eso. Y van a copiarlo y van a hacer una religión antivédica, ¿no? Que no van a seguir, van a estar contra los Vedas, los Brahmanes, los sacerdotes santos, las vacas, todo eso. Claro, ellos son ultra vegetarianos, casi son prácticamente el veganismo primario, primitivo. Esos Jainas, sin embargo, aunque creen en Sansara y Karma, no creen en el Señor Supremo, pero hablan de Krishna como un gran arhat, como un gran iluminado, y algunos hablan de una manera así como burlona, o digamos menospreciando un poco a Krishna como un ser humano. No voy a repetir sus, digamos, declaraciones profánicas, pero así es una de las, para los expertos en historia de la India, de Krishna, que estudian la historia de Krishna, especialmente de las fuentes que citan como prueba, ¿no?, de la historicidad, como fuentes que no eran hindúes, eran ateos antagónicos, reconocen a Krishna como una figura incluso pues, divina, etc. También otro caso de ese tipo de fe es se llama tenemos que decir que es la primera religión secular. Otra religión así que se reconoce como religión fue el budismo. El budismo también parte de otro avatar que Krishna profetizó en el Srimad Bhagavatam, que trata de la vida de Krishna, que de hecho, de acuerdo a los acharyas Vaishnavas, a los grandes acharyas, como también al mismo texto, como también a muchos estudios que se han hecho ya,
porque por los misioneros cristianos indólogos, primeros misioneros, trataron de reducir el Bhagavatam muy posterior, porque como, bueno, por la teoría de Borrowing, es otra teoría que luego podemos hablar de cómo, una teoría que en síntesis decía que en realidad Krishna era Jesús pero hinduizado, pero en verdad era Cristo para convertir, y que por lo tanto todo lo de Krishna sería muy posterior al cristianismo, porque hay cosas que se parecen en la vida de Krishna, en su vida milagrosa religiosa con la del Señor Jesucristo. Ellos dijeron que eso era tomado del cristianismo y pusieron el Bhagavatam muy después en el siglo XIII, porque hay una sección en el capítulo 12, canto 12, o el libro 12, como dicen los eruditos, el libro 12, el canto 12, es la Prabhupada, en la sección profética de lo que iba a pasar en Kali Yuga, termina por ahí por el siglo XI, siglo XII, ¿sí? Las reyes que iban a gobernar en el futuro, pero ahí están hablando en el futuro tenso, diciendo que eso es futuro, muy claramente. Y ahí se predijo a Chanakya Pandya, al rey Chandragupta, en fin, y que iban a pasar 1400 años después de la batalla de Kurukshetra de Pariksit al rey Chandragupta Maurya, después de la batalla de Kurukshetra para el rey Chandragupta. Y bueno, es otro problema que no vamos a entrar ahorita sobre la cronología, de cómo se construyó la cronología actual, ¿no? Modificada para poner posterior a los textos sagrados védicos a los textos bíblicos, que fue algo declarado, ¿no? Por los primeros indólogos, los primeros que inventaron el estudio académico en Occidente de la historia de la India, la cultura de la India. Pues ahí está William Jones, W.J. Wilkins, Max Muller, eran todos al servicio de su majestad británico, o sea, la colonia. Colebrook, todos ellos decían esas cosas, apoyaron esas ideas. El doctor, ¿cómo se llama? Hopkins, varios, se me están yendo los nombres, son tantos, ¿no? Son varios, eran así. Cuando se comprobó que eso no era cierto, porque hay textos reconocidos son por ellos como más antiguos que el cristianismo, Panini, el gramático Patanjali del Suryakarana, Panini también en su famoso Astyadhyayi, se llama, es su famoso gramática. Luego está ¿cómo se llama? Patanjali, que hasta la fecha no sé cuál es la fecha exacta, pero es muy antes de Cristo. Dicen que por lo menos 2 antes de Cristo. Panini lo ponen en el 600 antes de Cristo, aunque tampoco saben con certitud. De hecho, no saben con certitud ellos todavía cuándo fueron compuestos los textos. Vaya, de la antigüedad tan grande. Pero es otro tema que ya hemos hablado. Pero aquí el punto que vamos a hablar es que estas personas, ¿cómo se llama? Dijeron abiertamente que nuestra labor es convertirlos a estos paganos con libros, son fraudes piadosos porque son el diablo, en pocas palabras. Y eran antagonísimos a la religión védica. Entonces, estas personas, bueno, independientemente de todo, los budistas, por ejemplo, también en sus textos como el Buda Charita, Lankavatara, mencionan al Señor Krishna. Y Krishna en Avyasadeva también lo consideraron uno de los bodhisattvas. Los bodhisattvas son personas que se han perfeccionado y viven en el Amitabha, en un mundo espiritual, ¿verdad? Allí en ese lugar, esa morada, y descienden a la tierra para enseñar, como son los budas que vienen en otras épocas. Y ya hasta lo reconocen como un bodhisattva. Esto está bien documentado por varios expertos. También hablan de Krishna. En algunos textos budistas dicen que Buda es Vishnu, y Buda jugaba a ser el señor Krishna. Como el señor Krishna jugaba a ser el señor Ram, porque es predicho en el Bhagavatam. En fin, ahí también se habla de Krishna como una figura histórica divina, al grado que, por ejemplo, en el budismo japonés, en el templo de Osaka, es un templo muy grande, el templo más grande, donde está la efigie, el icono, o sea, la imagen más grande, la estatua más grande del señor Buda. Y en entrada en la cultura tanto védica y también el budismo, porque es parte de la cultura de la India, cultura védica, agarró muchas cosas de la cultura védica. En el templo hay una pequeña columna con un protector. En los templos de Vishnu tenemos a Garuda, ¿verdad? Tenemos a Garuda, que Garuda es el protector, se pone ahí a Garuda. Pero ahí en el templo de Osaka, en la entrada del templo, frente a la imagen de la Murti, está un kiosquito, una columnita con un kiosquito, y tienen a Krishna con su flauta, muy famoso, o sea,
El budismo japonés, digamos que lo vieron como un bodhisattva también. No, ¿verdad? Porque hay muchas ramas de budismo, así como hay muchas ramas de la cultura védica y doctrinas también, ¿no? Y de todas las religiones son compuestos de muchas diferentes teologías, ramas, diferentes, ¿verdad? No nada más es monolítico, un sistema es monolítico totalmente. Solo que entre más crece la tendencia a crear diversidad entre la misma, ¿verdad? Mismo que es una sola institución, una sola iglesia. Pues bien, el punto ahora que estamos hablando, esto lo digo para un poquito de historia, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito el tema, ¿cuál es la postura porque este movimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu, que ha sido altamente estudiado por especialistas, hay muchas tesis de eso, o sea, no es una cosa recién inventada que se sacó de la manga alguien por ahí, ¿verdad? Como los cults, ¿verdad? Como asociación religiosa que como todo, ¿verdad? Todo ser humano pues es falible, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, al ser humano es falible, completo. No es, pero eso no es culpa de la institución, como decíamos al principio, que a los ateos les gusta mucho decir, la religión, mira, esta institución, dicen, este desvía, pero esos son personas y es una institución, pero no es la religión. Si me explico, religión es la conexión íntima con Dios y a las instituciones religiosas que tratan de, pero incluso fundadas por los mismos, digamos, las figuras que hicieron la religión, que dieron potestad a cierta comunidad religiosa sobre otras, aún así, ¿cómo se llama? Hay seres humanos y como seres humanos son falibles. Un ejemplo muy famoso en el cristianismo sería Judas. Aún estando Jesucristo, hubo el Judas, ¿verdad? Estuvo Juditas ahí. Entonces, la tendencia a desviarse, a desvirtuar y a hacer mal uso, no nada más se da en la religión, se da en todas las profesiones, vocaciones. Me explico, el ser humano es un ser falible. No estoy diciendo que está bien, está muy mal. Y un ejemplo, una cosa de esto lo puedo decir así. Por ejemplo, en todas las profesiones, voy a poner un ejemplo, supone que un abogado debe ser muy ético y moral en todo y manejarlo todo, pero realmente ellos se vuelve una antiética a veces en la forma que actúan. Van y le dicen a un juez que debe ser muy recto, le dan un dinero y sobornan al juez. Así han manejado los temas de justicia en México y en otras partes del mundo, que son así muy, le dan un soborno al juez y el juez dicta a favor del que paga más. Lo mismo también a los agentes, a los otros abogados, le dan un dinero a otro abogado para que no lo defienda. En fin, así se maneja, se llama corrupción. Hablando axiológicamente, o sea, de ética, ¿verdad? Entonces, y moral. Entonces, el hombre, por ejemplo, hay médicos muy genuinos y hay muchos médicos también hacen cosas malas, ¿no? A la hora de abusar sexualmente de sus pacientes, así, ¿no? Hay médicos que son con mucha vocación que nunca, que no le meten medicinas que no necesita el paciente, no le mandan a hacer operaciones que no necesita, son éticos, ¿verdad? Incluso a veces, aunque no le cobren al paciente, luchan por salvar su vida, tienen un compromiso con su vocación, hay médicos así. Y también hay médicos que no, son capaces de dejar morir a alguien si no tiene dinero, ¿no? No le importa ser caritativos, veneno. Incluso hacen cosas muy malas. Yo tengo experiencia de primera mano. Mi papá fueron médicos y supe de casos y viví un caso así que cuando mi niña todavía no nacía. Y que dije yo, qué horrible. También profesores, cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando, me acuerdo que había algunos profesores sugirieron que fuera parte del consejo. Buscaban un estudiante que fuera el consejo universitario, la OADC. Y luego una maestra y otros maestros me revelaron que es terrible que habían estado ahí, que pasan cada cosa y hay quejas de profesores que acosan a las alumnas. También supimos alumnas de otras facultades, no era la mía, que había profesores muy amigos de los directores que presionaban a la alumna a decirle que para ellas abusar sexualmente de ellas, presionarlas para que se dieran para pasarlas de año, porque eran exámenes orales. Pero como eran intocables, eran apoyados por una autoridad, amigos de los jefes, nadie lo quería quitar. O también cuando hay en una institución educativa donadores que dan mucho dinero a los jefes
a maestros que pueden que sean gente rica, está ahí metido porque es una familia rica, pero y esa familia da mucho dinero, o estudiantes, y el estudiante puede que haga abusos, o profesor que la familia lo metió a trabajar ahí, pero el señor puede que tenga problemas con adicciones a drogas, puede que tenga, ¿cómo se llama eso? Problemas así, algún comportamiento ilícito, así amoral, y le gusta acosar a las muchachas que van a la escuela, pero como es hijo de una gran político y da mucho dinero a la escuela particular, todos se quedan callados, ¿no? Y nadie le toca, se vuelven intocables. Entonces, así también, así pasa puedo decir que hay bomberos también honestos, hay bomberos malos, que hay psicólogos muy buenos, psicólogos malos, hay profesores buenos, profesores así desviados, pero eso no es culpa ni de la educación, ni la psicología, ni del cuerpo de ayuda social de bomberos, ni de la universidad en sí, ¿me entienden? O sea, no vamos a quitarlos de universidades porque hay personas así, más bien se debe depurar con gente ética, con gente comprometida con valores. Igual pasa en las religiones. De hecho, ahorita que hablamos del tema de abuso, hay un estudio, o sea, que la gente infiltrada que tiene trastornos mentales, que se mete a las religiones a hacer cosas malas, hay estudios que muestran que en realidad son el porcentaje más mínimo son los abusadores en las acciones religiosas por el problema de pederastía, ¿no? Pederastía. Entonces, esas personas o otro tipo, ya no, o luego podemos hablar sobre eso específicamente, pero yo me refiero a que el mínimo caso se da en las iglesias, más se da dentro de la familia, se da más en las escuelas, en los kinderes, hasta en hospitales de niños. Entonces, ¿verdad? Las ligas ahora en el internet y se encuentra gente importantísima a veces dentro de ese tipo de círculos, como fue el caso famoso de la periodista Lidia Cacho, ¿verdad? Que escribió que los demonios del Edén, algo así, ¿no? Entonces, ella denunció una red de corrupción de políticos y de gente importante, ¿verdad? Asociada a este tipo de conductas. Bueno, ¿qué quiere decir? De que no, eso no es culpa pero eso no es culpa ni de los políticos ni las profesiones que ellos tienen. Es culpa de esas, son personas que se desvían. O sea, son gente mala. En todas las partes se dan esos problemas. Ahora, en relación con el asunto de la interfe, bueno, aquí voy a citarles como, de hecho, ya ISKCON tiene un libro que se llama ISKCON and Interfaith, interfe, o sea, la interreligión. ISKCON y la relación con las personas de fe en Dios. Serie de insight, que es de así de investigación, ¿no? Es una serie de acá y ahí viene trata varios temas, la ISKCON y las bases teológicas para el diálogo, las afirmaciones ISKCON abiertas, las pronunciaciones, afirmaciones, ¿no? Declaraciones abiertas ISKCON de la importancia de el respeto a otras fe de Dios, etcétera. El diálogo interreligioso, aquí está, lo pueden bajar en internet, eso se encuentra, ISKCON a Interfaith se pone, ya usted en la página lo puede traducir al español, en fin, así se puede dar esto, muy bien. Entonces existe eso, o sea, no es una cosa que no exista en ISKCON. Y bueno, vamos a ver. Ahora, antes de entrar en esto, voy a hablarles de esto, ¿no? Que en el caso aquí en México, la iglesia más predominante y que tiene más feligresía de todas es la iglesia católica, ¿sí? Aunque ya en conjunto, la atomización de la iglesia evangélica en conjunto, pues ya, dependiendo del país, pues ya está más o menos, hay un balance, ¿no? Pero claro, cada quien en la iglesia protestantismo, el evangelio, todas las ramas que hay de todas estas iglesias, pues aún así son diversas, no tienen la misma concepción, ¿no? Pero bueno, en ellos crearon lo que se llama la Nostra Aetate, en la que declaran abiertamente, este documento emitido por el Concilio Vaticano II marca un cambio significativo en la actitud de la Iglesia Católica hacia religiones no cristianas. Reconoció que estas religiones contienen aspectos positivos y pueden ser caminos hacia Dios por seguidores. Y bueno, eso es digamos lo que se enfocó, y eso es muy, digamos, es muy visto porque hay, como explica, hay bueno, expertos, ¿no? Y puedo citar entre ellos a mi maestro espiritual, y la Acharya Dev. Él explicó en
¿cómo se llama? Una conferencia sobre este tema, porque él ha sido pues, profesor de estudios de religión, ¿no? De la India y todo, y ha asistido a muchos congresos, en fin, he estado en ese ambiente también. También. Entonces, en Estados Unidos, yo he estado aquí en Latinoamérica, de hecho, y me han invitado a asociaciones cristianas, me han invitado, como, ¿verdad? Me han invitado a exponer y su financiado a ir a la UNAM. Yo te voy a hablar de ese artículo. Bueno, católicos, ¿no? El Concilio Vaticano II, especialmente a través de la Declaración Nostradam, reconoció que las otras religiones contienen elementos de verdad y santidad. Estas pueden ser caminos hacia Dios y la salvación. Aunque la Iglesia Católica afirma que Cristo está presente en su iglesia y que para ellos es el único mediador y camino de la salvación en su iglesia, ¿verdad? Claro, para los cristianos Cristo es así. Muy bien. Entonces, sí. Fíjense lo que dice. Las enseñanzas tradicionales de que fuera de la iglesia no hay salvación ha sido matizada. El concilio reconoció que aquellos que sin culpa propia no conocen a Cristo, a la iglesia, pero buscan a Dios sinceramente y viven según su conciencia, pueden alcanzar la salvación. Habla de la importancia del respeto, ¿verdad? Elementos de verdad y santidad, en fin, tiene su declaración. Ahora, bueno, vamos a leer acá. A mí me invitaron precisamente a participar del Instituto de Diálogo Interreligioso Ecuménico, es un instituto famoso en México. Una agrupación que agrupa gente de muchas ramas de la fe cristiana, islámica, judía, en fin. Ahí van de varias religiones, ¿no? Porque digamos que en las asociaciones religiosas, digamos que hay personas que son, se les llama, que son inclusivistas, incluyen a otras, que ven la grandeza de Dios en otras religiones, que ven también, aprecian la religión de otras. Eso sería lo que en la cultura que se llama el devoto Madhyama Adhikari, que está en una plataforma más elevadita, ¿no? Más elevada, de comprensión espiritual. El otro se llama Kanista Adhikari, de práctica bhakti, el devoto más mundano, más estudiado, que nada más piensa que en su templo está Dios, que es la deidad en el templo nada más, y que fuera de ahí todo lo demás está mal, otras religiones son malas, ¿no? No entiende quiénes son los que son gente de fe en Dios, gente inocente, incluso no distingue a la gente maliciosa, ateos y gente maliciosa contra Dios, no los puede distinguir. Pero en cambio el Madhyama Adhikari, el devoto en el estado intermedio de su avance espiritual, antes de llegar a la plataforma de primera, es un devoto santo y autorrealizado. El devoto ve primero evita a la gente mundana así anti Dios, contra Dios, ¿verdad? Así gente así mala, negativa hacia el Señor Krishna, Señor Supremo. Segundo, hace amistad con las personas de fe en Dios. Aprecia a otras personas que tienen fe en Dios. Asumimos por religiones como de otras religiones. Es compasivo con los gente inocente. Es otra característica de él. Y así. Y pone como la meta máxima suprema de somos por el Señor Supremo. En este caso, bueno, los devotos de Cristo. Los cristianos pues tienen su figura, sus avatar también, el Señor Jesucristo, Buda, o sea. Nada más que claro, el budismo tiene un problema que en esencia es agnóstico. Pero ellos adoran, como dice Rupa Goswami, adoran al Señor Buda como Dios. Entonces, aún así, en los países budistas, nuestra sociedad siempre busca el diálogo, el respeto, porque así lo enseñó. Vamos a leer. Entonces, en este ensayo que lo dicté en la revista crítica de Estudios Filosóficos, aquí lo leyeron, porque esta revista también, obviamente, se le llegaba, teníamos ahí personas que eran hasta catequistas, ¿no? Que eran así católicos muy respetuosos, que estuvieron incluso en algunos congresos que hicimos en este instituto, que me tocó a mí ayudar a ser dirigentes de congresos internacionales.
aquí en la UPN, Universidad Pedagógica de Saltillo, hicimos un congreso, sí, que vinieron personas de varias partes. Es interesante que las personas también estuvieron cantando Hare Krishna, conocieron a uno de estos monjes sannyasis que estaban muy impresionados porque es un devoto que tiene algunas, sí, tiene sus virtudes, definitivamente, una persona que tiene sus virtudes y así, y estuvieron impresionadísimos. Entonces la gente piadosa puede ver la santidad de otras personas, o sea, puede ver su virtud, para sentir su experiencia mística, espiritual, todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, aquí citamos a Bárbara Colde, para terminar, en su obra Veda y Torah, que es un estudio comparativo entre el judaísmo y el hinduismo. Ella dice que las categorías judaísmo e hinduismo son muy problemáticas porque como la categoría de religión representan estructuras teóricas que intentan imponer unidad sobre una multitud de sistemas religiosos diferentes. La compleja amalgama denominada hinduismo abarca una variedad de hinduismos, mientras la fuerza centrípeta de las estructuras bramínicas de poder han buscado absorber y domesticar corrientes rivales. La fuerza centrífuga de esos centros rivales de poder ha persistido dando inicio a ese incómodo conglomerado de tendencias heterogéneas que los teóricos llaman hinduismo. Muy interesante, ¿no? Y ahí citamos aquí también a Thomas Merton, que fue un monje y sacerdote y teólogo muy erudito, católico también, que le gustó. Como él dijo, habló muy bien de los libros de Prabhupada, ¿eh? La gran civilización religiosa de la India, la cultura y idioma más antiguo del mundo. Y hablamos de eso, bueno. Aquí hablamos de los textos Sufi, Niti y Nyaya, las bases canónicas, las diferentes ramas que ahorita dominan en la India, el shivaísmo, los sakas que adoran a la madre Durga, a la madre suprema, diosa suprema que representa la naturaleza material, los shivaístas que reverencian al señor Shiva, el señor que asiste a la destrucción del cosmos, y la devoción predominante es al supremo dios de todo, la causa suprema de todas las causas, Vishnu, sus diferentes avatares. Y cité a un gran indólogo famoso, Luis Renaud, francés, que dijo, de hecho, como una religión, en el estricto sentido del término, el hinduismo puede casi ser resumido como Vishnuismo, y que pues se le conoce como Bhakti, Bhagavataísmo, Vasudevismo, Krishnaísmo, Vaishnavismo, Vishnuismo. Son nombres típicos del Vaishnavismo, ¿no? La escuela de adoración, Bhagavataísmo, Krishnaísmo, sí. Y aquí citamos al indólogo Buller, un alemán, que dice, en la antigua escuela Bhagavata, o sea, de Krishna, consagrada a la adoración de Narayan Vishnu y su maestro deificado Krishna, así lo ve mundanamente, ¿no? Data un periodo muy anterior al surgimiento de los Jains y que obviamente de los budistas, porque los Jains son mencionados también en los textos budistas. Hablamos de Chaitanya Mahaprabhu, que renovó en el siglo XVI la devoción a Krishna, inundó toda la India con devoción a Krishna. Y hablamos de que, pues sí, que solamente hay un Dios supremo, como dice el Rigveda. Ekasavi Prabhupada Vadanti es el supremo es uno, pero los sabios lo llaman con diferentes nombres. 50, 64, 46. Y Krishna lo dice, ¿no? Que yo soy trascendental, soy más allá de los seres falibles que infalibles, soy el más grande de todos, soy el cielo en el mundo como los ves como ser supremo. Entonces, hablamos de la historia de Krishna y cómo esa capa dice que es idea de que mi religión, tu mi religión, ¿no? Y cómo en los textos védicos como el Bhavishya Purana y otras partes de los Vedas habla de la profecía de venir grandes figuras como el señor Buda, a Mohammed, al Señor Jesucristo. También hay una profecía en el Bhavishya Purana. También habla de algunos personajes bíblicos que esto que mi siguiente libro voy a hablar, de que esos personajes bíblicos, según algunos eh, estudios críticos, dicen que, ¿cómo se llama? Dicen eso, ¿no? Que fueron interpolados por los cristianos, también algunos hindúes. Pero la cuestión es esta. En esos textos del Bhavishya Purana, el Bhavishya Purana es un texto muy antiguo, mucho más antiguo. Los que dan el argumento ese sacan la teoría de que William Jones dijo hay que escribir en el sánscrito algunos textos para convertirlos a bíblicos, a los visioneros. Y algunos sacan esa teoría que con eso basan que el Bhavishya Purana fue alterado. Pero hay un problema muy grave, porque cuando uno lee el Bhavishya Purana, esa sección cuando habla
de Moisés, de algunos anteriores de Adán y Eva, ¿no? Adama y Babati, que fueron, que Brahma los creó en un lugar muy paradisial, ahí dice lugar también, y que, ¿cómo se llama? Y que Kali personificado, o sea, la era de Kali personificada, que este caso sería el Satanás, llegó a tentarlos para que comieran una fruta, y luego ellos, desobedeciendo así al Señor Supremo, ellos tuvieron que entrar iba a ser como Satyayuga en ese lugar, vivir una vida muy eterna, muy larga con todo, pero como desobedecieron a la orden de Brahma, ellos fueron puestos a Kali Yuga, a la era de Kali Yuga, con todas las devenencias. Y ahí habla de su descendencia hasta Noah, hasta Noé. Se parecen mucho los nombres, ¿no? Hay parecidos, pero dice que Noé, hasta Moses, ¿no? Ahí dice claramente que todos eran grandes devotos de Vishnu. Entonces, la posición de los cristianos del siglo XVIII, del siglo XIX, era antagónica, o sea, no dirían que Moisés era devoto de Vishnu, porque ellos pensaban Vishnu ser el diablo, o sea, Vito y el diablo, o sea, una actitud fanática, así recalcitrante. Entonces, si ellos hubieran inventado esos versos, los hubieran, hubieran puesto, ¿no? Un dios llamado Yahvé o otro nombre, ¿verdad? Pero no Vishnu, pero dice que eran grandes devotos de Vishnu y que crearon la religión para los melechas, de ahí descienden los melechas. Entonces, es interesante. Yo le expliqué que había profecías de Cristo, ¿no? Luego Cristo nunca declaró nada negativo contra otras religiones. No, y especialmente se basa mucho en el señor Pablo de Tarso. Ya expliqué la cita esta, ¿no? Que condena a todas religiones y filosofías y que en últimos tiempos espíritus engañadores, doctrinas diabólicas que embaucan a la gente, ¿no? Prohíben el matrimonio y los alimentos de Dios, pero fíjense qué chistoso. Dios se refiere más bien a los monjes pitagóricos. En ese tiempo había muchos pitagóricos ¿cómo se llama? En Grecia, donde predicó Pablo de Tarso. También había los esenios. Así es. Sí, condena a otra religión y filosofía, a otras religiones. Eso nunca lo dijo el Señor Jesucristo. De hecho, los especialistas y también los judíos son muy aferrados en eso. Que esas enseñanzas influyeron al cristianismo mucho, que el cristianismo es un paulismo, porque las enseñanzas de Cristo y Pablo hay contrastes bastante marcados. Y también, yo les dije, como en los textos sagrados de todos encontramos también mandatos que son específicos. Por ejemplo, los budistas reformados, que son vegetarianos, otra vez, pueden citar hay un texto muy bonito en sus, ¿cómo se llama? Hay un texto de ellos, que está en internet. Dice, después de mi paranirvana, o sea, su partida, en el último milenio se encontrarán por doquier diferentes clases de espíritus malignos que embaucarán a la gente y enseñan que pueden comer carne y así lograr la iluminación. Es un texto de la escuela, que no es la Mahayana, es la otra, no Niyayama, es un texto famosísimo de ellos. Por ejemplo, se puede citar a Krishna, ¿no? Que dice, esos herejes que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, a quienes la ilusión, o sea, Maya, les ha robado su conocimiento y que participan de la naturaleza de los demonios, no se consagran a mí. O sea, esos versos no se le pueden aplicar a otros. O sea, eso se refiere a las personas de la cultura védica, porque, ¿verdad? Si me explico, si uso ese verso para querer crear una teología universal, estoy mal, porque obviamente los cristianos son cristianos. Pero bueno, en fin, que hay que ser fenoménico, ¿verdad? Pero lo que sí dice el Bhagavatam es lo siguiente, vamos a leer, fíjense. ¿Cómo puede un sistema religioso que produce envidia y odio de uno hacia los otros ser benéfico para uno mismo y para ellos? ¿Qué sería lo humanitario de seguir tal sistema? ¿Qué sería realmente la ganancia de eso? Pues se busca causar pena, se causa pena a uno mismo debido al odio como un tipo de autoenvidia por causar dolor a otros, que cae en la práctica religiosa y provoca tu vida, Señor. O sea que el fanatismo y el ataque con mala fe a otras religiones solo crean la ira del Señor. Que dice el Bhagavatam, sexto canto. O sea, no estamos hablando de el libro, el canónico más importante de los Vaishnavas. Que nosotros no debemos de tener odio a ninguna religión, ¿no?
Y que la gente, pues que esa gente fanática, ¿verdad? Es uno de los mayores problemas que han desacreditado las grandes religiones. La intolerancia, el fanatismo, el etnocentrismo, ¿no? Es que nada más mi pueblo es el más elegido, ¿no? Racismo, discriminación, los estereotipos, ¿no? Y otras conductas fóbicas, ¿no? O sea, paranoides de algunos individuos creyentes, que no son más que la proyección de la debilidad humana ante otros y toman como válvula de escape la religión, creando problemas muy notorios, tanto en la historia como en la actualidad. La antropóloga Sagari, Ana María Sagari define dicha postura como entiendo por fundamentalismo de creencia del postulado aquella posición teórica y práctica que afirma que su verdad es la única verdad y que propone una actitud agresiva contra los que consideran no verdades. Su consecuencia mediática es inmediata, es definir al adversario o enemigo como inferior, peligroso, maléfico, infiel, por lo tanto inhumano. Y fíjense, Bhaktivinoda Thakur fue meticuloso y advertido. Este fenómeno no fue muy advertido meticulosamente por un gran teólogo que fue Bhaktivinoda Thakur, un gran maestro de interpretación del siglo XIX. Dice, el verdadero crítico es un juez generoso y evita el prejuicio partidista. Uno quien es un fanático seguidor de Mohammed encontrará ciertamente las doctrinas del Nuevo Testamento como el invento del ángel caído, o sea, del diablo. Sí. Un cristiano trinitario, por un lado, denunciará los preceptos de Mohammed o Mahoma como los de un reformador ambicioso. La razón es simple. El crítico debe tener la misma disposición de mente que el autor cuyos méritos le toca juzgar. Las doctrinas tienen diferentes maneras. Uno que ha sido educado en la ciudad unitaria de Benares, escasamente encontrará piedad en la fe de los Vaishnavas, de una ciudad unitaria religiosa, y un monje Vaishnava ignorante, cuyo negocio es mendigar de puerta en puerta, no encontrará piedad en los cristianos. Esto es debido a que los Vaishnavas no piensan como los cristianos sobre su religión. Puede ser que los cristianos y los Vaishnavas profesen el mismo sentimiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero nunca pararán de pelear el uno con el otro, solo porque han arribado a una conclusión común por diferentes caminos de doctrina. Así que mucha sordidez entra en los argumentos de los cristianos piadosos cuando ellos descargan su opinión imperfecta sobre la religión de los Vaishnavas. El problema es que no para allí, ¿no? Pues esto desemboca en una serie de ofensivas y defensivas por todos los bandos. Por ejemplo, los primeros eruditos europeos, cuando se pusieron a estudiar la religión de India, hicieron hasta concursos de 200 libras esterlinas para que presentara la mejor refutación académica de los textos sagrados védicos, con el fin misionero de conversión. Su influencia aún vive en algunos académicos modernos de indología. En respuesta a los hindúes nacionalistas y fundamentalistas, que los hay también ahora ya, responden utilizando todo el sistema de hipercrítica de los racionalistas del siglo de las luces contra la tradición judío-cristiana. Hay páginas web enteras que promueven la inexistencia histórica de Jesús, como el tratado de Acharya S., que se posa como hindúes Martin Dorothy Mulron. Es una atea, no es incipiente, pero pone un nombre hindú. Mientras tanto, los cristianos, tanto de Occidente como los misioneros de India, difunden los textos y teorías obsoletas del hipercriticismo de los primeros indólogos catequistas, catalogando de mitología las religiones budista, hinduista y maometana. Los judíos, por su parte, fueron los cultores de muchas teorías ateizantes sobre el cristianismo que han contribuido al ateísmo metodológico que se emplea en los actuales estudios sociales de religión, como la terminología de mitología cristiana, etc. No obstante, una advertencia fue bien registrada por los compiladores del canon de la escuela de Chaitanya, Vrindavan Das Thakur, siglo XVI. Las personas de diferentes religiones alaban las cualidades y los santos nombres del Señor de acuerdo a la visión de sus escrituras. El Señor Supremo acepta la modalidad de cada uno. Si uno demuestra malicia hacia la religión de otros, él en realidad está mostrando malicia hacia el mismo Dios Supremo, quien es adorado por las religiones. Dios es tan solo uno. Tal persona se vuelve diosa del mismo Señor Supremo que la adora. Entonces, por lo que si queremos estudiar un verdadero comunismo, un diálogo interreligioso, es imperativo que tenemos que detectar los sujetos fundamentalistas de nuestra sociedad religiosa y evitar que ocupen cargos de liderazgo como de la educación a manera de desarticular esa tendencia tan nefasta y sus consecuencias. Y luego hablamos del proselitismo desleal que se hace, por ejemplo, voy a hablar de India, ¿no? De algunas iglesias, de algunas ramas, agarran y reciben mucho soporte económico por parte
ciertas potencias comerciales, ¿verdad? Lugares, países que tienen unos gran imperios comerciales, para propagar cristianismo, para que la gente tome la cultura global occidental de consumismo y de hedonismo, para así también venderle sus productos. Por ejemplo, en India, una norma muy importante es que la vida sexual es dentro del matrimonio sagrado, solamente, ¿verdad?, dentro del matrimonio. Entonces, ¿cómo quitan eso? Pues mandan películas de Occidente para enseñar la vida promiscua de Occidente, inventar por los neomarxistas, la escuela de Frankfurt, ¿no? Así, ¿no? A destruir la familia también, mandan propaganda así, ¿no? Como ahorita el neomarxismo, el posmarxismo, wokista, ¿no? Como le explica las serpientes del Ganga, Rabbi Mahotra, un académico. También están, ¿cómo se llama? Mandan misioneros religiosos pagados, muy financiados y pagan al gobierno, cuando no es el Bharatiya Janata Party, que es el gobierno tradicionalista de la India, como está el presidente Modi, pagan al gobierno para que metan muchos misioneros y permitan que tengan escuelas y hospitales así para predicar, ¿no? Los templos los hacen al estilo hindú, los sacerdotes se visten, los pastores se visten así de azafrán, las monjas también con saris, como fueran las monjas hindúes matamis, ¿no? Las monjas viudas hindúes, o los sannyasis, los monjes hindúes, los brahmacharis, ¿no? Y así para predicar el cristianismo, y empiezan así, ¿no? Y a la gente que va a los hospitales estos, dicen, aquí es gratis, y traen gente muy enfermita y gente con muy pocos recursos, entra a su hospital y le dice, mira, si quieres que siga aquí tienes que bautizar a él y a ti y tu familia, si no, pues llévate a donde se muera. Así le hacen, o sea, está comprobado. Hay demandas, eso, y ha habido demandas ya desde el año 2000. Empezaron esas estrategias que han sido con demandas, ha habido. En fin, hay cosas muy pesadas que ya no voy a hablar porque ya he hablado otras veces. Pero yo expuse todo eso en el movimiento proselitismo desleal, etc. El movimiento de consecuencia no hace eso, o sea, nosotros predicamos honestamente, solo vendemos nuestros libros, predicamos la filosofía, enseñamos en todo aspecto de cultura y así, ¿verdad? Pero no estamos, y cuando encontramos personas que tienen una fe fuerte, que son cristianos y eso, no queremos que cambien su fe. Trapa eso lo enseñó, de hecho, que la gente le dijo, él en un diálogo con el cardenal Holstein, un monje benedictino en Alemania, hablando con él, le dice, lo único que pedimos no es que paren de matar animales. La Biblia también manda no matarás. Y de hecho, qué chistoso, fíjense, Rapa dijo eso. Y es interesante que un especialista, un filólogo, vamos, tiene un nombre bien largo porque es de los países así bajos, del Europa Oriental, ¿no? Un nombre bastante difícil para uno, pero es un erudito muy famoso que terminó en Estados Unidos, estudió en filología. De hecho, asesoró las traducciones del arameo, así en los textos antiguos del Mar Muerto. Estuvo en la Biblioteca Vaticana y encontró un libro que se llama El Evangelio de la Salud. Se le llama así. Es donde Cristo da muchas recomendaciones de salud y habla precisamente no matarás, no comer animales, y todo eso lo explica la misma enseñanza que encontramos, que Prabhupada dijo que Prabhupada nunca tuvo acceso a esos textos. Pero Prabhupada muy bien entendió Krishna le reveló muy bien esos textos, esos significados. Y dijo Prabhupada, eso es lo que sugerimos. Y si van a matar, a comer carne, bueno, no coman carne de vaca, dijo Prabhupada. Es lo que queremos, que canten en nombre de Cristo. Si no quieren cantar de Krishna, glorifiquen al Señor Jesucristo, porque Cristo y Krishna, dice, el nombre es el mismo. Así lo dijo Prabhupada. Y alaben a Dios de acuerdo a las escrituras, como dice aquí el texto. El que leemos del Chaitanya Bhagavat, que es Haridas Thakur, que Chaitanya dijo que lo que hablara Haridas Thakur viene en el Harinam Chintamani, venía directamente de Cristo. Es un gran santo, y el Chaitanya Bhagavat también son libros cánones en la escuela del Señor Chaitanya. Entonces nosotros no hablamos mal de ninguna religión, o sea, y somos respetuosos, es la norma de ISKCON. Lamentablemente, pues sí, afortunadamente hay gente religiosa. Yo conozco todas las religiones, gente sumamente respetuosa. Yo he visto la gente que es piadosa, cuando lee los libros de Krishna, el todo eso, dicen, qué hermoso libro, o sea, se quedan admirados, les gusta. Y voy a contar una anécdota para terminar, que yo tuve una experiencia. Yo nunca fui católico así, ¿no? O sea, digamos que fue una cosa por cuestión de costumbre, que mi papás tampoco, para nada, o sea, ellos eran muy cientificistas, muy alejados de la religión, nada más porque, pues,
De hecho, ellos se graduaron en el año de 1958, 59, en el centenario de Darwin, ¿no? Entonces, y además apenas empezaba a entrar el comunismo en las escuelas, pero sí, ellos estaban en una cuestión muy cientificista, ¿no? Muy secular, nos enseñaron a nosotros. A mí me enseñaron el mito de la evolución darwinista, materialista, como la verdad, el dogma de verdad absoluta, la ciencia, así. Y no nos llevaban a misa, nunca nos obligaron. Yo fui el que mi búsqueda espiritual, hice la primera comunión a los 16 años, un programa que hubo, porque yo quise purificarme, ¿ve? Yo era un buscador, pero siempre fue un buscador, ¿no? Y la verdad que no, todo para mí, cuando conocí de Krishna, mis respetos para mí fue Krishna quien llenó todas mis expectativas, ¿no? Leer Bhagavad Gita, filosóficas, racionales, todo me gustó más. Y los libros de Prabhupada también son análisis ontológicos, todo eso. Pero yo digo esto porque tuve una experiencia interesante, dado que yo era menor de edad, y luego, aunque ya era mayor de edad, ciertas personas que sí eran fanáticas, y yo conozco que estoy seguro que ahorita, que sí eran fanáticas, no eran ni religiosas, eran seculares, laicas, pero un grupo de gente rica y de donde vivía mis papás, le empezaron a meter cosas a mis papás que el culto, la secta, les lavan el cerebro, los tienen llenos de drogas, por eso no pueden pensar y así, no, así es idiotez. Entonces, lamentablemente, una de esas personas tenía contacto con un amigo doctor de la familia, que el hijo de esos médicos mi amigo y hasta la fecha muy respetuoso, y tampoco muy secular también el doctor, pero tenían un yerno, no sé con qué se juntaba esa gente fanática, que era abogado, creo que ya murió, me dijeron que ya murió. Este señor, muy joven murió, la verdad, por su ofensa. Este señor, su gran profanación que hizo. Este señor, como trabajaba, era abogado, pagaron unos judiciales de aquel tiempo, estoy hablando de los 80, principios de los 80, ya había ido a India incluso, y resulta que, ajá, no, todavía no iba a India, iba a ir a India, pero le hizo muy fácil agarrarme a la fuerza, prácticamente un secuestro, fingiendo que mamá estaba enferma. Yo había hablado un día antes con mi mamá, yo hablaba con mi mamá por teléfono, está muy enferma, te vamos a llevar allá, así me dijeron, vente, ven. Y a mí me han dicho los devotos que con esta gente judicial no me peleara, ¿no? Yo entrené Kung Fu desde niño, ¿verdad? Una vez me quisieron agarrar y ¡pum! ¡Pum! Me hizo facilito mandarlos a los policías, los mandé a su carro. Logré una vuelta y con su propia fuerza los arrojé a su carro, colgadas a su carro. Y me dijeron los devotos que no hiciera eso porque podían hacerme algo malo. Yo era muy niño, ni sabía ni que era un judicial, lo que mi papá trabajaba. Es que hay diferente sistema de policía ahí en Veracruz de Río. Mi papá trabajaba como doctor legista. Entonces, es muy fácil así decir mentiras y ya tío con toma y te llevo y así me trajo a la fuerza a la casa de mis padres, sin nada más así, oye, espérame, voy a comunicar que voy a ir con... No, no, vente. Pues así, pero no, toma está muy grave y será verdad, digo, si es verdad, pues sí, vamos a ver cómo está, pero mi mamá grave, yo estaba llevando con ella ayer. Cuando yo, mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué te agarraron? Ah, pero antes de llegar me empezó a amenazar casi a muerte el tipo y todos los demás me defendieron, me dijo, no, déjalo, él no es drogadicto, no, como te dijeron, gente, me dijeron es que se bajó el señor, oye, yo no sé qué problema hay con tus padres, tu familia, pero queremos pedirte disculpas porque venimos, por favor no vayas a culpar de nada, porque no ni sabíamos, me pidió muy amablemente disculpas, y cuando llegó el bien grosero te dijeron, cálmate, no estés, porque me quería amenazar que me regresaba, iba a matar, y que yo, cálmate, y casi también se agarran, sacan la pistola entre ellos, defendiéndome, chistoso, ¿no? Me estaban defendiendo, ¿no? Y diciéndole, no, ¿qué te pasa? No, 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 no te pongas así con él no es un drogadicto, platiqué mucho con él, y dijeron, no, tú es una persona muy, muy joven, pero muy, muy, muy creyente, muy religiosa, con mucha vocación. Entonces ya con mi papá ya hablando, ya se fueron, ya más que me quisieron amenazar, y yo le dije, ay, sí, gracioso, ¿no? Y yo digo, estos estúpidos que se vayan, me quise contestar, ¿no? Y digo, no, pues se vaya a poner aquí la cosa fea, en fin, voy a ver una cosa ahí. En fin, ya estaba tomando opciones de que si ese tipo me quería hacer algo, uno lo iba a desarmar y yo se ponía a sacar armas, pero no creo porque uno de ellos, no, los demás no querían hacer, pero el tipo ¿no? Pues estaba muy tenso todo muy feo, amenazándome y eso. Bueno, a fin ya luego mi papá y mi mamá me dijeron, mira hijo, nosotros lo que queremos saber es que tú no tengas que te admitirías hacer una prueba, unos estudios sobre esto.
para ver si realmente es lo que vamos para que tú tengas droga y esas cosas. Y pues sí, pues más vale que ellos salgan de la duda, ¿no? Entonces ya fuimos en una ambulancia del Seguro Social que nos llevó a un sanatorio. Resulta que era una clínica que tenía convenio con el seguro para tratar pacientes ahí. Y era una clínica de rehabilitación de adicciones de algunas personas que tenían sus problemas así también por adicciones, sobre todo, y así con algunos trastornos de salud mental también, pero más que todo era de adicciones. Pero los médicos que eran ahí, el personal médico que atendía a los doctores que eran del seguro, a varios doctores del seguro, y me dijeron que eran marxistas, eran creyentes, eran marxistas de la escuela pues lavados del coco del marxismo. Entonces sucede que ¿cómo se llama? Platico esta anécdota porque fue que cuando yo entré así, me empezó a hablar así puras tonterías el señor ese, y le dice, "Ja, no está que es un mundo imaginario contigo". Le dije, mire señor, dice, pues aquí no vas a salir hasta que, a ver cuándo sales, es que sales, así me dijo. Yo le dije sí, vamos a ver, Dios es el que controla, es el que va a decir cuándo yo voy a salir. Y me acuerdo cuando yo ya salí, porque el GEMA ya tuve más de 20 días en estudios, me hicieron pruebas y yo no tenía nada y todo eso, y mi mamá ya estuvo y ahora me voy a regresar, porque me tienen un poco incomunicado. Y luego, pero es chistoso que pasó esto, que ya los sacerdotes, los monjes, todos eran muy piadosos conmigo, agarraron mi comida vegetariana para mí, me preguntaban mucho de la filosofía. Había un viejito, muy linda persona, un monje viejito, que atendía a los enfermos, estaba con su bata también, su toga, también su hábito, y a veces caminaba así con una muleta, y yo le ayudo, me ayuda, así, y lo llevaba a dar la vuelta a los enfermos, está atendito. Muy buena gente el señor, pero muy piadoso, me preguntaba mucho de cómo era Krishna, qué eran las experiencias de Krishna, los devotos, así ya me hablaba, ¿no? De los devotos santos, qué experiencias tenían del mundo espiritual, cómo era Dios, todo eso me preguntaba, era un señor piadoso, ¿eh? Luego me decía que él también casi no comía carne por su salud y que antes en los monjes, no sé si su orden, pero muchos monjes eran vegetarianos, me decían. Y así me empezaron a platicar muchas cosas y conviví con ellos y me decían, wow, mira tu gran devoción, dice. Ya quisiéramos tener así nosotros sacerdotes, monjes, con esa vocación que tú tienes. Y luego mandaban a los grupos de novicios que venían ahí a pasar unos días, los llevaban ahí, que iban a estudiar para sacerdotes, y me decían, explícales tú por qué voy a darle charlas a ellos de por qué era importante ¿cómo se llama? La vida religiosa, y así, ¿no? Solo había uno que era mega incomunicativo, cerrado, y decía, no, Cristo es la única verdad, no, que tú, que estás, Hare Krishna, ese es un estereotipo, y pura, hacía necio, el único. Todos los demás eran bien respetuosos, y como que decían, no le hagas caso, sí, está amargadito el viejito ya, pero los más ancianos fueron muy buenas personas, y ya ellos, no, que vieron que mi dieta estuviera bien guardada, todo, checaron todo. Y ya, ya dije, mami, ya, o sea, ya me hicieron mis estudios, así que ya me voy. Y ya salí, ya mi mamá me dijo, sí, hijo, ya. Y ya pues, se dieron cuenta de que yo estaba bien. Y pues ya llegamos a un acuerdo, hice mejor amistad con mis papás, tuvieron más fe al movimiento, lo ayudaron mucho al movimiento de mi papá, que ya parte de mi mamá hasta la fecha, muy respetuosa y muy caritativa, le gusta mucho, tiene su cuadrito de Krishna, ella es muy piadosa, pero ellos salieron de la duda, ¿no? Y luego a mí me dijo, no, es que eso fue una onda que a tu papá le metieron, lo presionaron esa gente acá, y acá, y por eso una vez que ya se fueron esa gente, y de repente te trajeron, dice, ni siquiera ni nos avisaron, y sí nos molestó porque, ¿por qué te agarran a ti si ni nosotros haríamos eso? O sea, fue una onda de maliciosa de esa gente, ¿no? Ajo pensaban que por ir ya con los monjes esto yo me iba a hacer de esa religión. Y con todo respeto para esa religión, ¿eh? De hecho, yo en esos tiempos así, pues sí, a veces iba a los servicios que hacían y iba a escuchar muy respetuosamente, pues siempre estaba cantando mi ya, pues les admiró, pues yo cantaba 200 300 rondas sería como 270 rondas diarias, 150 rondas diarias cantaba. Y luego me encontré gente que tenía libros de Krishna, un psicólogo que de hecho decía, yo soy marxista, pero me gusta leer la filosofía oriental, muy bonita, y me dio un libro. Luego una persona que yo veía llegó con el hisopán y se me conocía que iba al templo, que tenía problemas de adicciones, ¿no? Y ya dijeron, no, pues él no tiene adicciones, no tiene, sus estudios están limpiecito, él no es así. Y ya, pero es chistoso esto, lo digo, porque es una experiencia que, aparte de mí, incrementó mi fe mucho más en Cristo, ¿no? Yo tengo un cuaderno y apuntaba todas mis oraciones y todo.
Y ya, por fin ya me vine, fui a casa, estoy con mi mamá allá en México, me fui al templo, ya regresé, pasó hacia allá, ya luego ya me fui a Monterrey, donde estaba yo predicando. Y luego pues sí hubo una investigación a ese señor y el gobierno no lo metieron al bote, pero le quitaron propiedad. No, fue una cosa pesada. El gobierno le quitó propiedades, yo creo que tuvo que pagar todo eso para la fianza, que no fuera al bote. Y terminó en una casa bien chiquita, luego lamentablemente su esposa murió muy joven y ella murió también. Qué triste, la verdad, yo no le decía nunca mal a ese tipo, la verdad, pero Krishna lo castigó, así fue muy triste todo eso. Bueno, entonces la conclusión es que nosotros debemos de, el movimiento de conciencia y los Vaishnavas somos respetuosos, no somos antagónicos a ninguna religión, y una persona que es así contra la fe de otros, esa es una persona muy ofensiva, está ofendiendo a Krishna mismo. Y nosotros vamos a aprender, claro, tampoco vamos a permitir que nos quieran meter otra religión a nosotros, con el debido respeto, como dice, ¿no? Porque, ¿verdad? Cada quien va a ver a su Istadevata, o sea, su deidad adorable como lo máximo, y me entiende, su verdad es la comprensión que tiene como lo máximo. Entonces no vamos a querer convertir a los otros que ya tienen una fe definida, pero tampoco nos van a querer convertir a nosotros. Pero sí es importante mantener el respeto, el diálogo, tenemos que tener una actitud así muy respetuosa, ¿verdad? Con todos los devotos, pero tenemos nuestra línea, nuestra escuela, y Krishna es nuestro objeto máximo de devoción para los devotos de Cristo, Krishna, y la compartimos con el que realmente quiera, ¿no? Quiera hacer así un sirviente del Señor Cristo. Bueno, vamos a parar aquí nuestra clase. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse. Gracias por haber escuchado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Dele like aquí en YouTube, a la campanita para recibir nuevas conferencias y que Krishna les dé un día muy bendito a todos ustedes. Y muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.